Mejor versión de los ecuatorianos. Fin de espacio promocional y publicitario. Este programa se transmite por Exa FM y Democracia AM. Mírelo en YouTube por Democracia TV. En Twitter somos Democracia S. 826. Bueno, nos están pidiendo información. Usted puede visualizarnos en su propio receptor de vida estratégica, que lo poseemos todos, en su mismísimo celular, en su computadora personal, nos puede visualizar en cualquier parte del mundo con una nitidez impresionantemente aceptable, de alta calidad en cualquier ciudad del planeta, a través de las plataformas de YouTube y la otra, Facebook. Tenemos nosotros esta posibilidad de saludar a nuestros hermanos residentes en otras latitudes del planeta, y lo estamos haciendo precisamente en este momento. Contamos ya con una alta sintonía en ciudades, en urbes muy significativas como en la República de España, en la Unión Americana, en la ciudad de Nueva York fundamentalmente, en todos los Estados Unidos de Norteamérica, en Europa, en todas las ciudades, en Italia, donde están distinguidos compatriotas que nos están apoyando desde allá con su empeño, sus iniciativas de superación, su trabajo, y bueno, instalando a sus familiares, toda esa historia tan hermosa que tienen nuestros compatriotas de empujar su vehículo familiar hacia destinos más optimistas y de progreso. Les deseamos toda clase de felicidades y les agradecemos por la compañía. Aquí estaremos siempre. La cadena Democracia, televisión también a nivel mundial. Así es que mi cordial bienvenida para el señor ingeniero Enrique Pita, a quien le molestamos durante muchísimos años en la Cámara de la Construcción. Ahora le hemos visto muy cautivado con la nueva presidenta que tienen ahora en el Consejo Nacional Electoral, unas fotografías y unas tomas que tiene razón de aparecer así, don Enrique. Le estoy fregando un poco, ahí sí la pita. Enrique, bienvenido, muchas gracias por estar aquí. El doctor e intelectual Luis Verde Soto. ¿Por qué un poco su bravuconada de dejar ahí en pendiente al Consejo y dejarle casi con el límite de 3 vocales y con nuestra casi paisana, la otra asambleísta, me dicen el nombre, Estela es, ¿no? Estelita. Estela Acero. Acero, sí, le saludamos cordialmente y con muchísimo respeto. Configuraron una tripleta de caballeros y de la dama que ahora ha pasado a ser la presidenta del organismo. Entonces, ha habido una especie de disputa, creo que ayer ya las cosas han vuelto a la normalidad. ¿Con qué criterios, si los dos nos dan una primera explicación? No les he invitado para aquello, pero sí la ciudadanía se merece una explicación de qué ocurrió entre los 3 y los 2. Lo hicieron en un simultáneo que no agradó porque es un organismo que tiene que tener y guardar mucha respetabilidad y credibilidad de parte del público. No ha pasado a mayores y saludamos de que nuevamente ayer se ha enucleado ya en un trabajo productivo. Y claro, la pregunta inicial es cuáles son los retos del Consejo Nacional Electoral. El primero en explicar será el doctor Luis Verde Soto, con el afecto que le tiene Radio Democracia. Doctor, bienvenido.
Con ese mismo efecto me permito rectificarte. Y bueno, tú mismo te has rectificado. Una cosa es una bravuconada y la otra es una disputa. Te rectifico porque... ¿Qué estaban disputando, Luis? Primero, te rectifico que no había una bravuconada. Y te ratifico. La segunda es de que tú dices que ha disgustado. Seguramente te disgustó a ti. Porque los 40,000 retuiteros que hay... gente no le Digo, yo he visto que ha habido 40,000... Entrando entren a una pelea, a una pugna. No me pareció. Sí. Tal vez tú no estás de acuerdo con los procedimientos democráticos, y un procedimiento democrático es aquel, en democracia hay varias formas de expresar un mensaje. Y esto ocurre en el Parlamento y en todos los parlamentos del mundo y en todo cuerpo colegiado. En todo cuerpo colegiado existen 3 formas de expresar un mensaje. Uno es expresarlo de modo directo durante una votación, otro es abstenerse y el tercero no participar en ese proceso. Eso es perfectamente legítimo en todos los procesos y cuerpos colegiados del mundo democrático. El resto que a veces vivamos criterios aldeanos es otro tema. En las democracias del mundo existe la posibilidad de no estar presente, de abstenerse o de votar positivo o negativo. Y opté por la tercera de mandar un mensaje que consideré que era un mensaje con suficiente dureza para que personas tal vez diferentes a ti, que tienen otro criterio, puedan mirar que yo no estaba de acuerdo con el procedimiento que se dio. El procedimiento que se dio tiene varias connotaciones. Yo simplemente he admitido esos defectos de forma en aras del contenido y por eso ayer hemos retomado fuertemente el trabajo en conjunto. Hubo un defecto de forma que es el de que la reglamentación plantea de que habrán mediación entre la convocatoria y la ejecución de una reunión de 12 horas al menos. Eso dice la reglamentación, pese a quien le disguste o no le guste. Y esto incluye la primera reunión también, incluye también la reunión preparatoria, entre la autoconvocatoria, la reunión preparatoria y su ejecución, debe mediar 12 horas. ¿Qué es lo que yo pedí? ¿Qué advertiste una ausencia de delicadeza de parte de la nueva presidenta? Tal vez vos aspirabas también a igual. No había nueva presidenta en ese momento y lo único que aspiraba era conocer qué iba a sentarme a hacer. Y cumplir mínimamente el reglamento, que era de 12 horas entre el momento que se sentaba a la convocatoria, la autoconvocatoria y la ejecución de la convocatoria. Y evidentemente la diferencia principal se produjo. Inicialmente Enrique estuvo con la posición que yo tuve, luego Enrique tuvo otra posición, que fue la de que era posible postergar la convocatoria de elecciones por 3 días. La ley lo permite plenamente. Había como hacerlo por 3 días, efectivamente podía ser convocada el viernes o el día sábado. Esta convocatoria de 3 días no se quiso realizar y se adujo algo totalmente banal, que era que era dificilísimo cambiar el calendario electoral por esos 3 días. Si un organismo técnico que tiene 70 años de experiencia y 40 de ejercicio en este ciclo democrático no puede ajustar por 3 días de calendario electoral, es de poca calidad técnica. Entonces simplemente había otro tipo de apresuramientos que yo considero parte del estilo democrático del Ecuador. Y ese apresuramiento derivó evidentemente en que yo creo que en una función de mayoría, una aplanadora de mayoría, impuso un criterio. Ese criterio, para mi particular forma de ver, ha comenzado a ser superado una vez que ha sido aceptado por el Consejo Electoral el que haya presencia de todos los partidos políticos legalmente reconocidos en un consejo en el cual se pueda ejecutar consulta y transparencia y mirar. Luis, ¿qué es lo que ¿a quién estás representando para que conozca la ciudadanía? ¿Cuáles son los partidos políticos? Yo no estoy de acuerdo en ningún partido político, sabes que eres independiente. Pero eres un hombre de izquierda. Están representando quienes se coligaron alrededor de la presentación de mi candidatura y que obviamente tengo una relación cercana con ellos. Son primero la Universidad Politécnica Salesiana, la Fundación Esquel. Tú sabes que fue descalificada la Fundación Esquel por un organismo técnico que dijo que no era representativa, dijo que esas 800 obras que tiene la Fundación Esquel no existían. También estuvo la Unión Nacional de Educadores, se dijo que las 270 representaciones que tiene la Unión Nacional de Educadores, también auspició la Unión de Educadores. Estuvo auspiciándome la Fundación Fundamedios, que tú la conoces, es una expresión muy importante de la lucha contra el correísmo, es la única
fundación que ha sido invocada 400 veces por el correísmo en las sabatinas, y es un paladín de la lucha por la libertad de comunicación. Estuvo y fue aprobada, en este caso sí, SEDENMA. SEDENMA es el organismo cooperativo de todos los organismos ambientalistas, y estuvo la fundación, estuvo la Junta Cívica de Guayaquil. Y adicionalmente, fuera de esto, yo pedí que constara en mi carpeta la presencia de dos elementos siempre fundamentales. Yo he visto, las pocas veces que veo esto, ¿no es cierto?, que tanto la Cámara de Industriales de Pichincha como la Unión General de Trabajadores del Ecuador, perteneciente al FUT, coincidieron en la misma propuesta electoral que yo hice, y las dos suscribieron exactamente el mismo texto presentando mi candidatura. Me siento muy orgulloso de eso, me siento muy orgulloso de haber tenido esta representación, y como tú sabes, gané todos los concursos. No, en términos de currículum, pues tú tienes una hoja de vida del todo gigantesca frente a la respetable hoja de vida también de la actual presidenta electa. Eso es indiscutible, porque te he visto asesorar a presidentes de la República en mi larga trayectoria periodística. Pero en fin, ya están las cosas definidas, y quiero saludar a tu compañero de misión. Espero que sea una misión saludable para la democracia ecuatoriana. Ustedes son un estamento que tienen que construir respeto y democracia por todos los costados. Así es que al señor ingeniero Enrique Pita, vuelvo a pedirle también una información para que la gente vea cómo han estado los actores en número de cuántos. Ahora han corregido, digamos, alguna circunstancia de interpretación, porque Gustavo Vega dejó la impresión también de que él dijo: yo estuve sobre un saco de alacranes, y dijo un nido de avispas. Sí se ha visto que la actual presidenta de la entidad se mueve rápidamente, es vivaz y activa, y logró lo que ella se propuso. Por eso creo que se produjo el problema. Usted de comienzo, ingeniero, estuvo por la elección de Luis Verde Soto como presidente del organismo. Me corresponde como periodista averiguar esta circunstancia, ya que así lo dejó explicando su compañero. Permítame primero saludar a la audiencia, saludarlos a ustedes. Y algo que le consultó al doctor Verde Soto, sí, yo me quiero aprovechar de la pregunta, porque sí considero que es importante traerlo a esta mesa. Yo fui presentado dentro de las opciones que se abrieron para la presentación de las candidaturas para integrar el Consejo Nacional Electoral por el movimiento Creo, porque así estaba establecido. Podrían ser organizaciones de carácter social y organizaciones políticas. En mi caso personal, yo tengo una experiencia de casi 9 años de haber estado vinculado con la función electoral. 6 años porque representé a la izquierda democrática cuando había esta figura de que las organizaciones políticas eran quienes manejaban la función electoral. Fui miembro del Tribunal Provincial Electoral durante 7 años en varias posiciones dentro de la misma estructura provincial. Posteriormente, cuando se dio el formato de pasar de Tribunal Supremo Electoral a Consejo Nacional Electoral, esto es decir, de la representación de organizaciones políticas a la supuesta despartidización, que supuestamente se vendía como eficiente para manejar el Consejo Nacional Electoral, y digo supuestamente porque todos conocemos en dónde terminó este asunto. Yo fui director de la delegación del Guayas. Eso ya era una autoridad única durante esos 3 años. Sobre la base de esa experiencia y sobre la base de mi gestión durante todo este periodo, de no haber tenido complicaciones con las organizaciones políticas ni con los actores políticos que participaron en los diferentes procesos que tuve la oportunidad de intervenir. Sobre la base de no tener cuestionamientos
tanto en mi vida profesional, en mi vida civil, en mi vida profesional y en mi vida electoral, considero que, haciendo abstracción de que yo no soy afiliado a esa organización política, era una garantía para ellos el hecho de que yo esté representándolos en esta organización. Y aquí solamente me toca es reafirmar aquello. Yo, si bien he sido postulado por una organización política, mi gestión en ningún caso será para defender a una organización política. Mi gestión será para defender la democracia. Creo, y todas las otras organizaciones políticas pueden tener la absoluta certeza, que voy a ser un celoso defensor de la transparencia electoral. Nadie le va a quitar a Creo ni a ninguna organización política un voto que se lo merezca. Pero nadie va a poder tampoco aumentarle a Creo ni a ninguna organización política un voto que no se lo merezca. Y esa es mi afirmación, mi compromiso sobre la base de la experiencia y de lo que yo he hecho, porque debo decirlo y con satisfacción que la experiencia práctica de haber estado vinculados con procesos en marcha, mi experiencia, práctica de haber estado vinculado con procesos en marcha, garantiza tal cosa y, de alguna manera, creo ser el único de los 5 que hoy integramos al Consejo Nacional Electoral que puede acreditar tal cosa. Sí, porque obviamente ha habido participación en diferentes actividades relacionadas con el tema electoral. Pero usted hizo compromiso con Bien, Luis. ya esa es su pregunta. Yo no hice ningún compromiso con ni el doctor Verde Soto, ni con Luis, con mi compañero Luis, ni con ninguna otra persona. ¿Y el voto en favor de la señorita? Tenemos que aclarar un poco qué es lo que ha estado pasando alrededor de todo esto, ¿verdad? Obviamente en ciertos aspectos no coincidimos con las interpretaciones de los hechos por parte de Luis. El caso es el siguiente: después que nosotros nos posicionamos en la Asamblea Nacional, nos autoconvocamos, porque esta ha sido la práctica normal, nos autoconvocamos al Consejo Nacional Electoral para designar autoridades. Previa a esa designación de autoridades, tuvimos una conversación a los 5 ya consejeros respecto a aspectos de la organización de la misma institución. Tanto doña Diana como el ingeniero Cabrera, que son continuadores de una gestión, porque ellos estuvieron integrando el transitorio, hicieron una presentación de ciertos aspectos. Pero el tema principal no era la designación de autoridades en ese momento respecto a lo que podríamos llamar un conflicto que se presentó, sino la posición o la propuesta en firme, porque así fue, la propuesta en firme por parte del doctor Verde Soto en relación a postergar la convocatoria que tenía que hacerse al día siguiente tenía que hacerse al día siguiente, a efecto de cumplir con un cronograma que ya había sido establecido y que venía siendo trabajado. Yo acepto aquello que acaba de decir mi compañero Verde Soto respecto a que originalmente yo había sido partidario de tal, y así se lo expresé a él cuando él manifestó tal inquietud. Pero también dije que había sido convencido, y aquí también utilizo el recurso personal de mi experiencia en organizar procesos, en llevar adelante procesos, respecto al cronograma que estaba establecido. Uno podría creer que 3 días no es muy determinante respecto a un proceso muy extenso. Yo puedo afirmar que un día es realmente clave y determinante en un proceso. Visto aquello y el hecho de replantear ese cronograma implicaba aspectos logísticos, aspectos administrativos, porque había que preparar toda una replanteo de un cronograma que ya había sido, o que ya estaba en funcionamiento, ya se habían dado varias etapas, como por ejemplo cambios de domicilio. Se había cumplido una etapa respecto al cual vamos a tener que conversar hoy aquí sobre las designaciones de los miembros de las juntas provinciales electorales, porque la ley lo determinaba y porque estaba en el cronograma.
visto eso, a mi criterio, podíamos perfectamente ya hacer la convocatoria como efectivamente se hizo. No hay nada que no se haya decidido, y aquí también quiero ser enfático en esto, no hay nada que no se haya decidido por parte de la anterior administración del Consejo Nacional Electoral, en la cual participaron e integraron 2 de los actuales consejeros, que no pueda ser revisado. Y en eso, dentro del derecho que nos asiste a las 5 personas que hoy integramos ese cuerpo colegiado, vamos a mirar, y estoy seguro que lo vamos a hacer, yo no puedo hablar por los demás, vamos a mirar, vamos a exigir, vamos a pedir explicaciones a efecto de, si es necesario, plantear replanteos, plantear reformas o plantear de alguna manera, hasta incluso hay una revisión importante, que creo que en esto coincidimos ampliamente, el doctor Verde Soto y yo, respecto a hacer una revisión integral de la integración de este organismo, basándome en lo que también dijo el doctor Vega en un momento dado. Una institución que fue estructurada para 200 personas, que creo que también era exagerada en la cantidad, muy ínfima, pero digamos que era estructurada para 500 personas, hoy tiene 1000. Yo no sé si el doctor Verde Soto se ha dado cuenta, pero yo sí me he dado cuenta. Estoy seguro que sí, pero hay gente que no tiene donde sentarse en este momento en el Consejo Nacional Electoral. Por lo tanto, yo creo que hay que mirarla, hay que establecer realmente si todas esas personas son las que son necesarias, convenientes. Como la burocracia de Alianza País. Lamentablemente esa era una práctica, ¿verdad? Hay una creación de direcciones, una creación de coordinaciones, hay una cantidad de situaciones que yo creo que ameritan. ¿Y a esa administración no pertenece la señora presidenta actual? Yo no lo sé, ni es cosa que me preocupa. Lo que sé es que nos asiste el derecho a nosotros de plantear una revisión para efecto de establecer una organización óptima e incluso dentro del derecho que nos asiste también como representantes de organizaciones políticas y de organizaciones sociales a también mirar cómo está ese distributivo, y no solamente en la planta central, sino también en todas las direcciones del país. Aparte de que les han reducido también el presupuesto. Pero eso habría que ver si fue reducido realmente porque estaba sobredimensionado. Pero en todo caso usted me preguntó si yo no había votado o había convenido. Porque esa fue la pregunta. Yo no había convenido votar, tampoco había convenido votar por el doctor. Nunca habíamos hablado al respecto. Algún día comentamos por teléfono, tuvimos una conversación muy decente, muy corta por lo demás. No nos conocíamos, más allá de posiblemente haber compartido algún día alguna situación muy especial. Por lo tanto, no existían compromisos. Pero tampoco el doctor Verde Soto le pidió el voto suyo para tampoco, que lo elija en presidente. Absoluto. No, en absoluto. Que quede claro, ¿no? No, en absoluto, así es. Bien. Lo que sucedió fue que... La señorita Atamaín. Ella sí le pidió su voto y le comprometió que usted será su vicepresidente. Habían conversaciones, definitivamente que sí, porque tampoco puedo decir que yo he llegado ahí, no habían conversaciones de ninguna clase. Yo he sido elegido vicepresidente sobre la base de unas conversaciones previas también, es cierto. Pero lo importante es que el retiro del doctor Verde Soto, yo no lo puedo juzgar porque no puedo juzgar su intención. Él en su derecho de creer que no podía participar en este evento porque consideraba que había otras circunstancias que limitaban esa situación, obviamente decidió retirarse y también la señora Cero, pero eso no implicaba también que no dejaba de funcionar el hecho de que quienes nos quedábamos podíamos cumplir perfectamente y legítimamente con nuestra función. Podría ser cuestionado por el hecho que eran solamente 3 de 5 y lo ideal hubiera sido que participemos todos. Pero es un cuerpo colegiado y lo importante aquí... ¿Y para qué pidieron, les pregunto al señor doctor Verde Soto, para qué pidieron conjuntamente con la vocal Acero, habían solicitado aplazar la reunión de pleno hasta determinar políticas o ejercitar una tarea de búsqueda de consensos para
elegir a las dignidades del Consejo Electoral? Tú dijiste lo que la respuesta está en tu misma intervención anterior. Cuando te piden que te sientes sobre con una olla de alacranes y no sé qué No, más. yo no he dicho eso. Lo que dijo eso dijo el por eso, el tú expresidente decías citarlo a Gustavo, ¿no es cierto? Si te piden que te sientes de una olla de alacranes, pides por favor un minuto de tiempo para saber dónde te sientas. Nada más, pides un minuto. Estos son los alacranes que dicen que estaban allí en demasía. Alacranes y ¿qué más dice? Culebras. Y avispas, dice. Yo creo que lastimosamente el día anterior, que habíamos sido citados por el presidente del Consejo de Transitorio saliente a conversar, no fue muy cortés la expresión, pero yo estuve durante 2 horas y media sentado esperando el resto de consejeros vocales que no llegaron. Todos habían aceptado llegar, pero no llegaron. Yo, base a eso, simplemente ahí no conocía aquello tanto, porque le pedí a Gustavo que no hablemos de los temas, sino en presencia de todos los otros consejeros. Yo me abstuve de hacerlo, pero pacientemente esperé las 2 horas y media correspondientes a cualquier forma antiprotocolar de estar allí. Estuve con gusto, pero sí me parecía importante que sepamos dónde nos sentamos. Eso es el primer elemento. Y el segundo elemento básico es que también he pedido y ha sido aceptado, y el día de hoy ocurrirá, estar presentes los miembros del Consejo de Participación Transitorio que no están ahora. Me refiero al presidente, y entiendo que Camila Moreno y el coronel Molina estarán presentes, ¿no es verdad?, para comenzar a conocer de todo aquello que implica la transición, que no se pudo hacer en el momento como debía ser o como debía ser normal antes de que se produjera la transición. Razón por la cual me parece bien. Yo doy por terminado, he dado terminado ayer, y he dado terminado con 2 consideraciones. La primera es que yo soy un demócrata. Y un demócrata respeta la Constitución, y respetar la Constitución en este caso quiere decir que vamos a dejar de lado los defectos de forma y aceptar el contenido. Y hay se impuso una forma de procedimiento en el Consejo, y vamos adelante. Lo que interesa es qué tipo de consejo vamos a tener hacia adelante. Yo considero que en qué tipo de consejo vamos a tener hacia adelante hay que tomar con sensatez lo que implica el nuevo diseño mixto. El diseño anterior que había en el Consejo Electoral era un diseño de control mutuo de 7 partidos políticos, 7, no 3, 7. Eso implica, en términos de la dinámica institucional, de la forma y los diseños institucionales, otra modalidad de procedimiento, ¿no? ¿Verdad? 7 se controlan a sí mismos diferente que 2. ¿Verdad? 7 se controlan a sí mismos de modo diferente a 2. En el diseño que tomó el correísmo fue excluir a los partidos políticos y hacer aparecer una supuesta sociedad civil que no existía y que finalmente era él. ¿No es verdad? Que definitivamente decía él, que me parece el peor de los diseños Eso posibles. hay que hacer colapsar. Y en América Latina hay que hacerlo colapsar, porque la sociedad civil no tiene por qué arrogarse aquello que tiene función los sujetos políticos. En las formas mixtas se hacen justamente para promocionar la deliberación. Ya no el control mutuo, porque entre 2 partidos no se controlan, sino pactan, sino lo que tienen que hacer es, lo que se hace es una forma de deliberación. Por eso, las fórmulas mixtas en los sistemas electorales y en los diseños de instituciones electorales tienen que ver con lo que se llama la democracia deliberativa, es decir, con la posibilidad de agotar el debate hasta llegar a una decisión. Esto es lo que pedí, que se ejerza consecuencia entre lo conceptual y la realidad. De que dado que estamos inaugurando una fórmula mixta en Ecuador, que es lo que se diseñó y lo que diseñó procedamos como tal. Y cuando hay una fórmula de estas se agotan los debates, aunque dure mucho más. En las fórmulas mixtas y en las formas de democracia deliberativa siempre hay mucho tiempo, tiene que haber más tiempo para debatir, y hay que ser también expedito. Uno supone para esos casos de formas un poquito más desarrolladas como esta, no la del mero control partidario y no la de la estafa de partido único. En estas fórmulas implica que hay que tener sistemas mejor engrasados para que funcionen técnicamente. Se exagera mucho con la importancia del cronograma y no poder ajustar 2 días del cronograma y estas cosas. Esas son exageraciones que permiten a determinados segmentos burocráticos tener que hacer aquello que Enrique ha citado, que no hay dónde sentarse, más aún el evitar este trabajo. El presidente del Consejo Nominador, el respetable Julio César Trujillo, ha invocado que se superen los problemas de la siguiente manera.
buscarán resolver los problemas que tienen que resolver, que son problemas altamente conflictivos, son problemas a la postre políticos. Este consejo es un consejo plural, no es un consejo que esté bajo las órdenes de nadie, mucho menos de nosotros. Nuestra facultad termina el momento que designamos al Consejo Nacional Electoral. Para eso nos designaron miembros de este Consejo de Participación Transitoria. Quisiera decirte, a propósito de esto, lastimosamente no está toda la grabación de lo que dijo el doctor Trujillo. Trujillo es un hombre sabio, es un hombre con años, es un hombre con profundidad histórica y con criterios. Y Trujillo, a continuación de lo que se transcribió este rato, Trujillo dijo una cosa valiosísima. En democracia, la democracia tiene como inherente a los conflictos. Y demostró que en democracia hay que tener diferencias, que las diferencias se procesan, que ese procesamiento puede ser conflictivo y hay que superarlo en base al razonamiento, y él fue muy frontal en decir que en su vida ha visto cómo en democracia tiene que superarse en base es esto lo importante. Doctor Verde Soto, ahora ¿cuáles son los retos? Quiero que usted los destaque para comenzar esta sesión de premisa o compartir de opiniones positivas en bien de la democracia ecuatoriana. En bien de la democracia ecuatoriana. Van a ser las autoridades, los jueces, los garantes de ese escenario que aspiramos todos, se corrija y se vayan adelante porque es gente confiable. Todos ustedes son gente confiable. Mira, la confianza se va a construir y yo creo que día a día ya hemos hecho ejercicios de confianza muy importantes, pequeños pero muy importantes y simbólicos. Yo tengo alta capacidad de diálogo técnico con Enrique y lo seguiré teniendo, no me cabe la menor duda. Y así con los otros consejeros, tengo una alta confiabilidad con experiencia obviamente de Esther Acero y obviamente de la presidenta y del señor matemático Cabrera. Vamos a seguir en eso no te quepa la menor duda. Cabrera es un cerebro adicional a la gran computadora, que tiene que ser una computadora técnica honestísima, y de eso él se ha responsabilizado según su discurso. Yo me voy a dedicar a la parte informática, ha dicho. Y eso me yo conozco alguna es una fortaleza diseño para ustedes. Algún diseño que yo he visto en el mundo, por ejemplo el IFE mexicano, ¿no es cierto? Tiene no solamente en el cuerpo mismo no tiene técnicos en computación, pero tiene a los mejores técnicos de comunicación en asesoría. Qué buena. Eso es lo que hace el IFE mexicano. Y eso, y con respeto que creo que debe ser en el caso ecuatoriano, los mejores técnicos en computación no hay necesidad de uno, hay que tener necesidad de todos. No es verdad, los mejores que forman parte de un colegiado que acompañe y dé certeza a todos. Parte de la observación de los partidos es que sus técnicos en computación electoral estén presentes y si pueden ser eficientemente conducidos por el matemático Cabrera, bienvenido. El tema es de que las matemáticas no solucionan un mal sistema electoral. Aquello que está mal diseñado está. No hay fórmula matemática que pueda cambiar aquello que está mal diseñado. Y esto ha sido en el Ecuador, yo he participado en muchas discusiones, ahí conocí a muchos matemáticos ecuatorianos. Mi primer libro sobre elecciones es un libro sobre estadística, en que hemos debatido largamente sobre las diversas fórmulas. Cuando tú tienes una institución en la que solamente quieres cambiar un pedacito, que es la forma matemática como contabilizas, y no ajustas todos los tornillos, esa fórmula no sirve para nada. Okay. Entonces, consiguientemente, es muy bueno tener... Lo que veo es, doctor, que tú eres partidario de un cambio de sistema. No me cabe la menor duda. Lo primero que hay que hacer en Ecuador es recobrar la integridad del voto de los ciudadanos. En Ecuador tenemos un solo país en el mundo. ¿Y cuál es el método de tu agrado que ha dado buenos resultados en el concierto de naciones más o menos parecidas a nuestras democracias? Antes del método tiene que estar una cosa, que es recuperar la integralidad del voto del ecuatoriano. Tú, en este momento, los tres sentados, en nuestro voto nos representamos la integralidad del voto de cada uno. El principio de la democracia es de que un ciudadano es un voto, por eso somos iguales, tu voto, el de Enrique y el mío. Cuando ese voto está fraccionado en pedacitos por número de autoridades a las cuales vas a elegir, y cruzas estas diferentes opciones y tienes como opción no participar, participar entero. Atentando a la voluntad. A la voluntad, exactamente. Eso es lo que hace el sistema electoral ecuatoriano. Permanentemente. ¿Cómo se llama el sistema actual?
¿Quién sabe cómo se llama? Ya ni me acuerdo. Existe solamente un país más que lo tiene en el mundo. Hay que volver al Western. No, hay que devolver. esa es la forma No, es la forma de contar. Hay que devolver a que Gonzalo Rosero valga un voto, a que Enrique Pita valga un voto y Luis Verde Soto valga Eso es un lo voto. democrático. Porque este rato Gonzalo Rosero vale 0.7385 y Enrique Pinta va a valer 0.843 y Luis Verde Soto 0.524. Eso en términos matemáticos, ¿Por qué? Sí. Porque tú no votas utilizando tus fracciones de voto, tú utilizas un pequeñito fracción y él seguramente vota utilizando todas sus fracciones. Y yo, como soy mucho más astuto que todos ustedes, voto y disperso todos mis votos. Ahí ¿Y quién mato se mi... inventó esta metodología? Le pregunto, vicepresidente. Bien, primero quiero hacer referencia al hecho de que el Consejo Nacional Electoral tiene aproximadamente 73 años de vida. Y ahí es donde uno dice, 73 años organizando procesos electorales y todavía estamos dando traspiés respecto a cuál es el mejor sistema informático. Y yo me voy a referir más en este momento, respondiendo a esta pregunta, al sistema informático, pero también posteriormente a esto que le inquieta mucho y con lo cual coincido con el doctor Verde Soto. Bien, no puede ser posible que después de 73 años todavía nosotros no tengamos un sistema que hubiese sido depurado en el tiempo, no obstante que los políticos cada vez que se les iba ocurriendo amanecían con alguna idea y muchas otras ocasiones con alguna ideota, iban agregando circunstancias a los temas electorales, pues, ¿no? Por ejemplo, en algún momento dado decidieron el tema de la distritalización. En otro momento decidieron el tema de voto individual o el voto en plancha. Y así han ido cambiando. De tal manera que van distorsionándose, como bien lo anota, pues, por supuesto, el doctor Verde Soto, y este sistema se ha ido, de alguna manera, ajustando a estos nuevos desafíos que se imponen. Pero resulta que cuando vino la administración anterior, que duró los 10 años, desechó toda la historia y contrató un nuevo proceso un nuevo sistema informático que hoy no está vigente porque no dio resultados. Entonces hay uno nuevo. Hay que vigilar, hay que mirar. Pero aquí, ¿qué es lo que pasa? ¿Cuál es el sistema? ¿Cuáles son los fundamentos para la aplicación? Pero aquí yo coincido y en eso ya nos hemos puesto, entre comillas, de acuerdo, más que de acuerdo hemos coincidido en la necesidad de crear un ambiente que permita que los actores políticos estén cerca de todo el proceso. Yo en algún momento dado he mencionado que me resultaba de lo más extraño que en la administración anterior se le hizo firmar convenios de confidencialidad a los empleados del Consejo Nacional Electoral. Perdóneme, ¿qué estaban ocultando? Pues el programa ¿Y cómo Fuente. podríamos lograr ese enganche de transparencia es cuestión y de participación primero universal, digamos, estimado de amigo, todos tiene los que haber la actores? decisión de quienes integramos hoy el Consejo Nacional Electoral de que así tiene que ser. Y una vez que así tiene que ser, tenemos que encontrar los mecanismos por los cuales se puede incorporar a los representantes de las organizaciones sociales, organizaciones políticas, para que puedan mirar el proceso. Ojo, mirar el proceso, no participar, porque obviamente eso no lo va a permitir la ley, no puede suceder, pero que ellos tengan confianza en que cada etapa, cada paso, cada decisión se ajusta a efectivamente lograr lo que todos queremos. Nosotros como dignatarios hoy del Consejo Nacional Electoral y las organizaciones políticas y la sociedad ecuatoriana, de que la votación popular sea la que determine quién gane y quién pierda. No que en algún momento dado haya un dedo gigante que viene desde la plaza de San Francisco, o hay intereses creados alrededor de las organizaciones políticas que tienen representación dentro del Consejo Nacional Electoral para que las cosas se den de acuerdo a su conveniencia. En ese sentido convenimos y creo que hay que aplicar la mano dura para que se cree esta forma de transparencia, de involucramiento. Y aquí quiero afirmar algo que lo he dicho ya en algunas ocasiones. Se tiene que crear las condiciones también para que los políticos que lamentablemente muchas veces desprestigian a la función electoral sin fundamento alguno, pero de alguna forma tienen que justificar el hecho de que no ganan. Y dicen, claro, como en el fútbol, no gano por culpa del árbitro y pierdo
no gano por culpa del árbitro, y gano a pesar del árbitro. Nosotros somos como ese árbitro. Por lo tanto, tenemos que crear esas condiciones para que nadie tenga excusa. Y la única forma de que no tengan excusa es como lo ha explicado muy bien el doctor Bernardo. Tampoco puede convertirse, tampoco esto puede convertirse pues en algo muy abierto, que también entrampe todo. Tiene que ser muy abierto, muy transparente, tenemos que buscar ser pero eficientes. No muy libertino. Por supuesto, tiene que establecerse límites, pues, ¿no? Y tiene que haber la representatividad profesional, que es lo que nosotros... Así es, tiene que haber los procedimientos establecidos. ¿Por quién? Por el Consejo Nacional Electoral. Yo les pido unos minutitos que tengo unos compromisos con mis anunciantes y volvemos con este tema tan importante porque, señoras y señores, se ha convocado ya la noche de este día 21 de noviembre a elecciones seccionales. Y no se cierra incluso la posibilidad de una consulta popular para efectos de modificaciones reglamentarias. En esa discusión pueden haber discrepancias y de eso vamos a hablar en cuestión de instantes. Inicio de espacio promocional y publicitario. En este Black Season con Diners Club, llévate a casa lo que tanto sueñas. Difiere tus compras a 3 y 6 meses sin intereses o hasta 12 meses y recibe 2 meses de gracia más seguro de compra protegida. Diners Club, tu mundo sin límites. Revisa condiciones y establecimientos participantes en dinersclub.com.es. Las personas desconfiables han sabido cómo escapar. Hasta hoy, en Seguros Confianza te ayudamos a identificar personas en quien confiar. Con el seguro de crédito, asegura tus cuentas por cobrar a crédito y dedícate a hacer crecer tu negocio. Conoce más ingresando a www.confianza.com.es. Seguros Confianza, porque la confianza es el primer paso. ¿Qué es ser dueño del camino? Es hacer que las experiencias se mantengan vivas en tu cabeza. Es tomar cualquier excusa y cualquier lugar para partir de nuevo. Siéntete dueño del camino con Primax. Por cada $15 de consumo en gasolina y lubricantes Shell, recibe un cupón para participar en el sorteo de 5 Toyota Fortuner. Los consumos de Super G-Prix, la compra de productos Shell y los pagos con tarjetas emitidas por Diners Club del Ecuador y Banco Pichincha reciben doble cupón. Primax, siempre más. Cuida el motor de tu auto con Super G-Prix, la única gasolina con aditivos alemanes. Quiero acompañarte en tus viajes de negocios y entregarte el mejor servicio. Por eso, este año fuimos calificados como la mejor aerolínea en Sudamérica por Skytrax World Airlines Awards. En Avianca, hacemos todo para enamorarte. Avianca, miembro de Star Alliance. Antes nos conectábamos con el mundo así. Ahora lo hacemos así. Sabemos que te gusta estar al día con la innovación. Estamos sincronizados con el mundo. Ahora las nuevas tarjetas Diners Club Titanium y Discover son contactless. Solo con acercarlas podrás disfrutar de mayor comodidad y rapidez al momento de comprar. Diners Club, tu mundo sin límites. Plaza de Toros San Isidro Labrador La Tacunga 2018. Viernes 30 de noviembre, 1 y 2 de diciembre. Las máximas figuras del toreo. Julián López el Juli en solitario. Por sus 20 años de alternativa, sensacional mano a mano. La espectacularidad del Fandi. El toreo sublime de José María Manzanares. Y los mejores toreros ecuatorianos. Toros de Guagraguas y Triana. Fiesta y rumba con raya. Entradas a la venta, Ticket Show. Ahora no tengo, pero mañana como sea te pago. Estoy a 5 minutos. Ya llego. Sí, seguro voy, no te preocupes. A los años que nos vemos, estuve de viaje, pero avísame y nos encontramos. Deja de creer en las excusas de siempre. En Seguros Confianza, te ayudamos a identificar personas en quien confiar, para que no tengas problemas con tus cuentas por cobrar a crédito y para que tus proyectos se cumplan como acordaste. Conoce más ingresando a www.confianza.com.es. Seguros Confianza, porque la confianza es el primer paso. Descubre, siente, vive la mayor aventura escénica del país. Del 15 al 25 de noviembre. Más de 1,500 artistas en teatros, plazas y calles. Festival Internacional de Artes Vivas Loja 2018. Compra tus entradas en www.festivaldeloja.com. Vive las artes vivas.
el gobierno de todos. Con el auspicio de UTPL y TAME. Fin de espacio promocional y publicitario. 9:10. Me parece que lo que ustedes en coincidencia están estimando es que los métodos vienen a ser un poco, como dijo alguien hace un momento, la carpintería del proceso, y que lo que va a ser importante es el corazón. Entonces yo le pregunto a Luis, doctor Verde Soto, le digo, ¿cuál podría ser el corazón de este proceso, el que ustedes lo renueven, lo enaltezcan, le den un vigor que refleje el poder ciudadano en su decisión, que salga límpida esa decisión de todos los ecuatorianos que vamos a participar en los comicios? Para comenzar seccionales, pero ustedes van a durar el periodo incluso de las elecciones presidenciales. Y allí cada uno de ustedes tienen de alguna manera una bandera. Pero este momento es hora de la bandera nacional, la bandera de la democracia ecuatoriana. Luis Verde Soto, tenga la bondad. La bandera de la nación va a estar, no te preocupes, junto a nosotros. Yo creo que aspiro a que así sea. Ahora, vamos a tu pregunta. Un sistema tiene que funcionar con dos pies, como el cuerpo humano. Un pie tiene que estar dado por la administración electoral plenamente transparente, y esto implica plenamente responsable, esto implica sistemas informáticos de transmisión de datos, es de la administración electoral, ¿no es cierto? Y el otro pie es este sistema que se opera con esta carpintería, para utilizar la expresión de Enrique, va hacia dónde, hacia dónde se conduce ese sistema. No hay ningún sistema electoral en el mundo que no responda a la planificación política. Todos los sistemas electorales del mundo responden a la planificación política. ¿Qué significa planificación política? ¿Qué quiero hacer como sistema? ¿Quiero un sistema con un solo partido? ¿Quiero un sistema? El sistema cubano tiene, ¿no es cierto?, hay un sistema electoral para un partido. El sistema cubano hay un sistema electoral para un partido. Hay sistemas electorales que están adecuados a dos partidos. El caso norteamericano, ¿no es cierto? Generalmente allí hay un sistema electoral adecuado a dos partidos. Esta fue la visión que tuvo un rato Ecuador. Recuerda tú, cuando vinimos a la transición a la democracia, la gran propuesta que había es que se parezcámonos a Estados Unidos, parezcámonos a Venezuela en un sistema bipartidario. Esa era la gran propuesta que se manejó durante un largo tiempo en el Ecuador. Pero nuestra fórmula, la fórmula que se había, lo que se llamaba la fórmula Ecuador en ese rato, ¿no es cierto?, era una fórmula que tendía no a tener dos partidos, sino tendía a tener un sistema de fragmentación mediano. Es decir, parecía más a 4 o 5 partidos intermedios. Ahora en Ecuador hemos vuelto a algo parecido en términos de resultados electorales. Estamos en una expresión alrededor de 4 a 5 partidos más o menos grandes. Entonces, todo sistema electoral siempre se relaciona con la planificación política que tú tienes. ¿Qué planificamos con Ecuador? Eso implica tener qué tipo de partidos. ¿Queremos un partido único? ¿Queremos partido medianamente fragmentado? ¿Queremos partidos centrales? ¿Queremos partidos más plataforma? ¿Queremos partidos más plurales? ¿Queremos partidos que representen mucho más estas circunscripciones territoriales, o algo más grande o algo más chico, o adecuamos los tamaños? Por ejemplo, en este rato en el Ecuador, ¿no es cierto?, se dice rápidamente, tengamos 54 diputados. Propuesta que la población dice, qué chévere, tener pocos diputados parece bonito, ¿no es verdad? Parece agradable tener 24. En la historia electoral de Ecuador, tú has tenido siempre una representación de 2 diputados por provincia, es decir, una especie de escrito en piedra. Ha sido escrito en piedra, ¿no es verdad? Se ha mantenido eso. Si tú mantuvieras ese escrito en piedra de la tradición electoral de este país, tienes 24 provincias, ya tienes 48, no tienes sistema proporcional. Porque lo único que estás haciendo es representando a los territorios con 2, como son las cámaras senatoriales de cualquiera de los países. Esto es, dicho rápidamente, es una fórmula que sale de los bolsillos y no sale de un razonamiento técnico, es decir, hacia dónde quiero ir. Esa fórmula, por ejemplo, es totalmente contraria a una representación proporcional. ¿Qué nos obliga la coyuntura a ir a dónde? Yo creo que la coyuntura nos obliga a tener partidos más plurales, partidos menos centralizados, partidos con más capacidad de moverse en la diversidad. Ecuador, lo único que ha quedado claro después ¿Qué significa moverse en la diversidad? Perdona, Luis. Implica tener representaciones de los territorios y representaciones de los diversos segmentos de la sociedad, segmentos sectoriales. Esto implica que hay que rediseñar los partidos, ya no esta cosa simple y sencilla de decir, tienen una ideología y tantas firmas.
La carpintería de las firmas ha resultado más terrible que cualquier enfermedad. Eso es una barbaridad lo que hay ahí, ¿no es cierto? Entonces, esa carpintería hay que cambiarla con otra forma que estimule a los partidos a hacer. Por ejemplo, un elemento que te pongo en juego que este rato, y en el cual yo espero coincidir con Enrique, el tema de las alianzas. Nosotros tenemos este rato un sistema que desestimula las alianzas, castiga las alianzas. Hay que volver, hay que tener ahora un sistema más bien que incentive, incluso hay que subvencionar las alianzas, porque en medio de esta barbaridad de atomización que provocó el correísmo de 200 representaciones, le convenía, claro, pero hay que recomponer. En las instituciones es muy fácil destruir instituciones, construirlas de vuelta es muy difícil, y esto es lo que hay que hacer ahora. Entonces tenemos que buscar... La atomización de la oposición al correísmo actuó torpemente precisamente por ser tan dispersa, ¿no? Le dieron el caramelo de decir yo tengo representación parroquial, entonces voy a lograr, y lo que querían finalmente era, ¿no es cierto?, asociar las juntas parroquiales al partido de gobierno. Entonces querían por eso tener grandes representaciones parroquiales pequeñitas que se asocian a un gran y gigante partido nacional que es el partido de gobierno. Eso es lo que había en ese diseño, ¿no es cierto? Entonces 200 movimientos parroquiales debían estar ligados por un solo partido grande. Eso no puede ser posible que lo mantengamos más en el Ecuador, porque hay un defecto técnico de entendimiento de pensar que porque Ecuador tiene estos niveles de gobierno, por cada nivel de gobierno tú tienes que sacar una representación. En España, por ejemplo, tú tienes partidos nacionales y partidos autonómicos. Autonómico respondía a regiones, digamos, hasta provincias. Pero más abajo tú no tienes partidos municipales ni partidos porque eso es una barbaridad. Entonces, ¿qué es lo que tienes? Estructuras partidos nacionales y estructuras representaciones territoriales que se articulan. Y los partidos nacionales verifican bien su votación territorial. ¿Qué es lo que tenemos este rato en Ecuador? Una ruptura, ¿no es cierto? Y este es un momento en el que los ecuatorianos tenemos que poner mucho eje porque nuestra transición institucional ha pasado del escenario nacional, como fue la elección presidencial anterior, al escenario local. Y en el escenario local se está jugando la democracia ecuatoriana, está reestructurándose. Yo no participo del criterio. ¿No es otra forma de atomizarle a la sociedad ecuatoriana? No, siempre hay que elegir alcaldes, siempre hay que elegir prefectos. Y hay un primer paso en el Ecuador que fue separar las elecciones nacionales. Pero los grandes pensamientos deben sobrevivir, digamos. Y para eso tú tienes que tener un partido nacional o partidos nacionales, ¿no es cierto? Y partidos, yo diría, hasta el nivel provincial. Pero tener partidos parroquiales o cantonales carece de lógica, mínima. Eso está bien para que el jefe ordene a los otros dispersos, es para que no tengamos opinión pública. Lo mismo se hace en términos de opinión pública, al momento que tenemos frecuencias tan dispersas. Tenemos que tener, ¿no es cierto?, frecuencias cada vez de cobertura más nacional, porque hay que unificar, hay que agregar la opinión pública. En la medida en que tenemos 200 radios y se observan 200 microexpresiones políticas, finalmente no tenemos la formación de grandes agregados políticos de opinión. Lo mismo pasa en el sistema partidario. Correcto. Ellos nos dejaron una herencia para que estemos divididos, atomizados, incapaces de pensar. Hay que volver a otra cosa. Por eso el organismo electoral tiene dos pies. El pie de la carpintería, el pie del desarrollo y el pie de la concepción, hacia dónde vamos y por qué vamos para allá. Ahora queremos conocer su punto de vista, don Enrique. Bien, yo destaco la intervención de Luis. Quisiera tener los conocimientos que él tiene y que los expone tan brillantemente respecto a estas interpretaciones macro de la política. Pero también coincido con él en algo que creo que es importante puntualizarla ya desde el punto de vista práctico. Es el hecho, que usted lo dijo, don Gonzalo, el tema de la atomización, lo peligroso que significa la atomización. Y yo creo que hay un tema que tenemos que enfrentarlo, que no es es parte de la responsabilidad que deberíamos asumir como Consejo Nacional Electoral, y es la educación. Es la educación política, es la educación electoral. Mientras tengamos un pueblo que se deja seducir con facilidad de caciquismo, correcto, o de individuos que con mucha facilidad, porque tienen recursos, arman organizaciones políticas, hacen trabajos de penetración política y hacen esta atomización, porque solamente tienen que presentar X número insignificante de firmas para tener el derecho a participar, no vamos a llegar lejos. En ningún caso con un país que necesita tener fortalezas políticas para poder emprender. Convicciones razonadas. Así es, para ir a un gran desafío.
Por lo tanto, tiene que ser revisado. Y obviamente yo ahí no coincido con el tema de creación de más organizaciones políticas, capaz que entendí mal, más organizaciones políticas, más organizaciones sociales. Trabajemos en educación. Una vez que nuestro pueblo entienda que cuando le está dando el voto a un individuo, le está transmitiendo a él su propia responsabilidad, un derecho respecto a tomar decisiones en su representación, en ese momento nosotros vamos a tener organizaciones políticas mucho más fuertes, una mejor democracia y vamos a prosperar. Mire usted, es más fácil elegir un empleado de carácter muy simple y básico para una casa doméstica, para una casa, que votar por un individuo. Imaginémonos un escenario que de pronto a la selección del Ecuador se le ocurra a la Federación Ecuatoriana de Fútbol nombrar como entrenador a un individuo sin ninguna experiencia, que no ha pateado pelota en su vida. Le queman el país, pues, los fanáticos. La mitad más uno de los ecuatorianos salen a la calle a protestar por esa decisión torpe y sin embargo cuando vamos a votar, que es mucho más importante que una selección de fútbol o un equipo de fútbol, ahí sí nos dejamos seducir por una cara bonita, porque canta bien, porque dice malas palabras como también a mí me gusta decirla. Educación. La base de todo es educación, pero no una educación que solamente para las épocas de elección nosotros podamos tratar de decirle a la gente que tiene que ser responsable. Es una educación permanente, es un diseño que tenemos que hacer nosotros. La metodología de persuasión y de llegada de los candidatos al pueblo ecuatoriano con otras dimensiones y características. Lamentablemente las cosas están juzgadas, así está la ley, así están los reglamentos, es muy difícil cambiar. Hoy lo que tenemos nosotros que asumir como responsabilidad, porque tenemos un desafío de casi 5 años, es vamos para adelante con un nuevo diseño, actuemos con responsabilidad, invoquemos nosotros a buscando la responsabilidad, el corazón, pues, ¿no? Así es, de las organizaciones políticas y desafiémoslos, porque si no este caudillismo que existe, que hay el caudillismo nacional, el caudillismo provincial, el caudillismo cantonal, el caudillismo de la junta parroquial, realmente este es un país con unos conflictos horrorosos y con una indisciplina tremenda por efecto de esta situación de ampliar el espectro político y atomizarlo en esta forma, con lo cual obviamente yo no estoy de acuerdo. Creo y tengo que añadir en las alianzas y tiene que obviamente también legislarse, porque las alianzas van a permitir que se identifiquen los que están de alguna manera unificados ideológicamente y en el camino van a ir posiblemente fortaleciendo esa alianza y unificando también metas y obviamente propósitos. Creo que eso también es fundamental y en eso coincido con el doctor Verde Soto. En el escenario se presentan Moreno, Lasso y Nebot. ¿Sería el arbitraje complicado de parte de ustedes? Perdone por exhibirles una posibilidad que puede resultar certera, ¿no? Si nosotros miramos un escenario político y vemos que las caras visibles en este momento son aquellas, también la historia nos dice que en este país en cualquier momento puede aparecer alguien con un discurso, con un hecho, con algún mérito que es valorizado por el pueblo y que lo catapulta a ser él el escogido. Hace un momento estábamos viendo fotos cuando estábamos esperando esta entrevista y de repente conversábamos entre las personas que estaban ahí el tema de Jaime Roldós. Jaime Roldós no existía en el tema político hasta cuando Assad Bucaram no fue calificado o fue y la amistad descalificado. Con Osvaldo Hurtado, que estaba más politizado. Entonces, y sin embargo, mire usted cómo él pudo lograr ese mérito, no obstante que esa organización política, su líder había quedado fuera. Sí. Y así la historia nos va demostrando que eventualmente aparecen individuos con un discurso, con un mérito, con una capacidad, que con incluso, un carisma que incluso no necesariamente es lo que conviene al pueblo ecuatoriano, pero lo logran. Volvemos entonces al principio de esta parte de mi intervención, educación. Y no se trata también de aquí el diseño de la publicidad que nos corresponde a nosotros de aquí para adelante para este próximo proceso, es tratar de involucrar al ciudadano o venderle al ciudadano la idea y la certeza de que lo que está haciendo es
asumiendo responsabilidades en favor de él y de su familia, en favor de un país, de una prosperidad futura, no en favor de un individuo que circunstancialmente yo le doy el voto y que al día siguiente que se posesiona tiene un discurso total y absolutamente porque lo que le importa es fortalecer su organización política y obviamente otros intereses que lamentablemente la historia nos dice que existen. Un programa de gobierno o, en el otro lado, 4 candidatos que insurgen y dicen, yo te ofrezco felicidad. Moreno, un Nobel, un Lasso y un Nebot. ¿Esto les tocaría a ustedes administrar como garantes de un proceso electoral que resulte no seleccionador de caras sino de ideologías, de pensamientos, de formatos de pensamiento? ¿Cuál cree usted que va a ser el reto, el desafío fundamental de ustedes? Mira, el desafío fundamental no va a ser quiénes son los candidatos y cómo se administra la transparencia entre los candidatos. Nuestra función es asegurar las condiciones de competitividad entre quienes sean candidatos al margen de quienes sean. Nosotros no escogemos quién es la oferta. Yeah. La oferta la da la sociedad. Lo que sí nos tienen que hacer como parte de la democracia, ¿no es cierto?, como estimuladores de la democracia, es dejar las mejores condiciones a que las mejores opciones políticas aparezcan. Y allí retomo 2 temas pequeñitos que me parecen importantes en lo que ha planteado Enrique, ¿no es cierto? El primero es una pequeña aclaración. Yo no estoy proponiendo más partidos. Estoy proponiendo que lleguemos a la idea justa de qué tipo de partidos se deben dar y qué modelo de partidos. Hay modelos y modelos de partidos. Es simplemente porque es una discusión que tenemos que tener algún rato. Bien, pero Enrique tocó una parte central, que es la publicidad. En democracia ahora tenemos un hecho que es fundamental. La política es cada vez más mediática. La política ya no es por concentraciones, por organizaciones en la casa de los partidos, por las células territoriales que tuvieron los partidos. La política es cada vez más mediática. Yo solía decir de que es más importante una entrevista en un periódico que 2 años de militancia, porque la política es eso. Y es una discusión mundial sobre qué características tiene eso. Rápidamente en Ecuador miramos una cosa y dijimos, qué democráticos somos si tomamos el conjunto de la comunicación electoral, lo dividimos en pedacitos, damos acceso equitativo a unos y a otros, etcétera, ¿no es cierto? Y dijimos, usted tiene un conjunto de recursos, usted acuda a los medios. En los países que tienen esto en América Latina, me refiero, por ejemplo, los 2 casos más conspicuos, Chile y Brasil, ¿no es cierto? El tener estas franjas equitativas no ha garantizado la equidad, ha garantizado la inequidad. ¿Por qué? Ha garantizado la equidad para los de arriba, los que ya fueron conocidos. Pero aquellos que tenían que emerger, no pueden emerger. Porque en términos electorales, tú para poder ser alguien en política electoral, necesitas ser conocido al menos por el 50% de la gente. Y esto, en términos de esta supuesta equidad política, esta equidad comunicativa, un sujeto en un mes no logra ser conocido en el 50% para que logre tener credibilidad y la gente vote por él. Entonces, ¿qué es lo que hace? Refuerza la cúpula de arriba y refuerza el oligopolio, pero no permite la emergencia de nuevos. Esto es un problema en la conformación de la política y de los mercados en general, un problema muy difícil si queremos tener. Por eso cuando surgen estas formas tan estrechas, ¿no es cierto? Surgen en los costados, en los intersticios, surgen los populistas, surgen estos candidatos de intersticio ocasionales que terminan arrasando al sistema político. Y esto lo estamos viendo en Ecuador ahora. Esto, por ejemplo, hay que sentarse sanamente. ¿Y por qué retomo el tema planteado antes, el tema de la educación? Porque para que esto no ocurra tienes que tener un proceso educativo en el periodo no electoral. El periodo electoral hay que hacer educación masiva, no esta cosita chiquita que hacía para justificarse el tribunal del Consejo Electoral anterior, que era decir, vamos a hacer aquí unas cositas de una escuela y 2 de un colegio y vamos a mandar un jeep con 3 capacitadores. Hay que hacer capacitación masiva con los medios de comunicación sobre la democracia para que poder romper estos efectos perversos de las democracias ingenuas con que algunas veces se topan algunos diseñadores. Caballeros, que les vaya muy bien en la tarea.